Entonces, hermanos, dado que es un tema muy polémico el hablar de la naturaleza del Hijo de Dios, era necesario también definir qué es un anticristo. Y entonces vimos que cualquiera que niega a Cristo, obviamente su misión, y cualquiera que eh, va en contra de de su palabra, de su... no quisiera usar el término evangelio, quisiera decir más bien de sus mandamientos, de todo lo que él ha declarado. Entonces, ciertamente ese es un anticristo. Pero también un anticristo tiene la característica de hacerse pasar por el Mesías. Es decir, se constituye a sí mismo como un salvador, como alguien que viene a traer la luz, alguien que viene a salvar al pueblo. Y entonces, por eso el Salvador decía que vendrán muchos falsos cristos o muchos falsos mesías, y era tan común que eso sucediera que efectivamente para nosotros a veces pensar en un anticristo es como algo muy esporádico, muy lejano a nosotros, pero en realidad constantemente estamos viviendo lo que se llama el espíritu del anticristo. ¿Por qué razón? Porque quien le cambia la imagen al Mesías, quien altera su salvación de tal modo que engaña a los hombres para desviarlos hacia una salvación que no existe, entonces, desafortunadamente, estamos bajo el espíritu del anticristo, que es ese famoso espíritu engañoso que Dios enviaría. Entonces, fue oportuno que la clase pasada del sábado abordáramos esto. Teniendo eso en cuenta, hermanos, voy a iniciar con la idea de que llevamos casi 2000 años en el error, casi 2000 años siguiendo, ah, bueno, hablando a nivel mundial, siguiendo a un Mesías que no existe. ¿Por qué? Porque obviamente se ha alterado la figura del Mesías, que evidentemente los judíos ni siquiera lo reconocen. Y por esa razón es que los judíos no aceptan al Mesías al que llamamos Jesucristo. Porque ellos dicen, pues para empezar, Jesucristo ni siquiera es un nombre hebreo. Y tienen razón. Sin embargo, decíamos en unas clases anteriores que José, quien fue vendido a Egipto, es una sombra profética de nuestro Salvador. Y entonces a José lo venden, es difamado, se le cambia su imagen y su aspecto de tal forma que se vuelve irreconocible a sus hermanos. Pero no solamente se le cambia la imagen, sino también se le cambia el nombre. Y se le da un nombre que es muy distinto, es un nombre incluso de un dios, bueno, no propiamente de un dios, pero sí de una deidad eh, de Egipto. Y significa algo así como el que da o el que genera la vida. Y entonces se le manda a vivir en la ciudad de On, que años más adelante se convertiría en Heliópolis o la ciudad perdón, la ciudad del sol. En esa ciudad vivían todos los sacerdotes de Egipto. Por lo tanto, esa ciudad tenía la característica de ser una ciudad sacerdotal. Es interesante que José, quien no tenía sacerdocio, es llevado a este lugar como alguien que ya tiene el don de Dios, que ya venía con ese don, por lo que no fue necesario otorgarle ningún poder adicional, porque él ya lo traía. Lo único que se le hizo fue darle una nueva vestidura, una nueva imagen. ¿Para qué?
él representara al faraón y fuera el segundo después de él. ¿Qué quiero decir con esta historia, hermanos? Que efectivamente el Salvador se le cambia el nombre de Yeshua a Jesús. De ser el Mesías se cambia a Cristo. Y aunque el origen de las palabras es el mismo, se muestra y se manifiesta un antisemitismo, propiamente un antijudaísmo. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que los nombres sí existen variantes en diversos idiomas, pero los nombres no se traducen, nunca se han traducido. Sin embargo, el nombre de Yeshua, del judío Yeshua, se cambia por uno de naturaleza gentil, que es Jesús. Y Jesús propiamente no tiene ningún significado. Yeshua significa salvación de Yah, o sea, de Yuhet Bajel. Entonces, ese nombre, que es sobre todo nombre, se le cambia por el de Jesucristo. En el libro de Mormón, el ángel revela que así sería llamado. Y por lo tanto, nosotros como santos de los últimos días, podemos tener la certeza de que si le decimos Yeshua, está bien. Si le decimos Jesucristo, también está bien. Ah, se le cambia la imagen eh, y se le pone la imagen del dios Sol, por lo cual se cambia su fecha de nacimiento y se traspasa a el 25 de diciembre, año en que nacen todos los dioses paganos. Mitra, Buda, em, bueno, ahorita se me vinieron nada más esos dos, pero prácticamente todas las deidades mesiánicas nacen el 25 de diciembre, excepto Yeshua. Yeshua nació durante la fiesta de tabernáculos, lo cual quiere decir que nació entre septiembre y octubre. Pero no solamente eso, sino que además esas deidades que nacen el 25 de diciembre son deidades solares, por lo cual Cristo es considerado también el Sol Invictus, el cual técnicamente, bueno, ese título también era dado a los Césares en Roma. Y por cierto, los emperadores romanos, los Césares, eran también nombrados pontífices, sumo pontífices, es decir, el sumo sacerdote, y además de eso, eran hijos de los dioses. Y ellos llegaron a ser venerados como los dioses en la tierra, de tal forma que Yeshua se convierte en Dios en la tierra. Es una encarnación. Ahorita vamos a entrar en toda la complejidad de este tema, pero Cristo significa eso, significa que Dios se ha encarnado y está en la tierra, por lo tanto es un ungido. Entonces, imagínense, los césares eran los sumos pontífices, eran los cristos, eran hijos de Dios. Incluso es muy famoso eh, Calígula, precisamente por la vida tan desenfrenada que tenía, debido a que él decía que tenía los privilegios de ser Dios. Obviamente, la persecución contra los cristianos se debió a esto, a que ellos decían que el único Cristo o el único Mesías, pues era nuestro Señor Jesucristo o Yeshua. Ah, muchos años han pasado y durante los primeros 200 años se crearon figuras muy diferentes de Cristo. Decíamos en una ocasión que el cristianismo nunca fue una religión homogénea. De hecho, los primeros discípulos nunca dejaron de ser judíos. Ellos se consideraban a sí mismos como judíos, creyentes o seguidores del Mesías. Por lo tanto, eran conocidos como los del camino, eran conocidos también como los nazarenos, pero conforme el Evangelio se fue expandiendo,
el Evangelio empezó a tomar matices un poquito más locales. Cada vez que se iba a predicar a un pueblo más lejano, se tergiversaba un poquito el mensaje. Recordemos que no había la tecnología, no había mm, formas de comunicación como las que ahora tenemos, ni mucho menos medios de transporte como los que hoy tenemos. Entonces, el poder sostener la imagen correcta de quién era Cristo es el gran reto que tienen los apóstoles. Si además de eso le sumamos la persecución, tanto interna como externa, se vuelve todo un caos, de tal forma que finalmente a los apóstoles los matan y entonces los discípulos de los apóstoles, a los cuales se les llama los padres apologistas, estos padres tratan de defender las enseñanzas apostólicas, pero ellos mismos también entran en conflicto debido a que no se lograba establecer la naturaleza y el origen del Mesías. Ese fue el gran problema desde los primeros años. Realmente de quién era hijo, por qué, si era humano, perdía divinidad o no perdía, ah, si era un dios, cómo es que siendo dios puede bajar a la tierra, si era espíritu o si era humano, si muere su hermano Judas en lugar de él en la cruz, y obviamente muchos mitos que se han surgido y que hasta el día de hoy se siguen contando. Eh, por otra parte, también los evangelistas, los apóstoles, eh, al ir propagando sus mensajes, también iban teniendo diferencias. En la Biblia les he mencionado de la discusión que hubo entre Pablo y Pedro. No obstante, eh, su enseñanza era muy semejante, muy a la par. Incluso Pedro elogia a Pablo y dice, es tan elocuente que muchos tuercen sus palabras. Entonces, más o menos ellos lograron tener una misma dirección, pero apóstoles que tuvieron que viajar más lejos, como por ejemplo el caso de Mateo, que se va a África, eh, su naturaleza de su evangelio es más apegada debido a que ya fue revisado posteriormente. Pero en realidad la naturaleza del Evangelio de Mateo va más orientada hacia los árabes, hacia los hebreos en general, y por eso nos muestra a los magos de Oriente que llegan, nos muestra un poco más tocante a este rey Herodes y su familia, porque había un conocimiento más amplio en esa región. Pero la historia que se narra en Mateo tiene más semejanza con el nacimiento de Mitra. Entonces, vamos a encontrar algunas relaciones entre los evangelios, entre los títulos que ellos manejan, que son muy acordes a las zonas a donde fueron a predicar. Finalmente, Mateo es un evangelio que es aceptado. Pero hay otros evangelios que no fueron aceptados, como es el caso del Evangelio de María Magdalena. Magdalena, a quien en ese texto se le considera como apóstol de Jesucristo, eh, era de acuerdo a ese texto, era la única que entendía el mensaje del Salvador. Y lo entendía porque era más cercana al Mesías. Los apóstoles sentían celos de su nombramiento con respecto a ella, debido a que ella podía tener acceso a información que ellos no. Y entonces es cuando vienen ciertos recelos, pero María les enseña que no debe de existir esa contención, que
ella está ahí solamente para apoyar a el llamamiento que ellos tienen como apóstoles. Pero obviamente estamos hablando de la existencia de una mujer apóstola. Y entonces la cosa no está tan ortodoxa, considerando que se trata de un mundo machista y de un mundo donde el hombre siempre ha sido el que gobierna. Entonces se desaparece ese evangelio eh, y hay otros evangelios más que podríamos mencionar: el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de Bernabé, el cual los, la religión gnóstica eh, retoma para decir que no existe ningún reino de Dios, que el reino de Dios es algo interior que tenemos que descubrir. Lo, lo que llama mi atención, porque como vimos en el tema de las bienaventuranzas, cuando dice que el reino de los cielos será suyo, en las bienaventuranzas, el Salvador en arameo dice, el reino de los cielos nacerá de ellos. Y es muy diferente el significado. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta que este cristianismo original en realidad no existía, no existía ningún cristianismo, les digo que ellos nunca dejaron de ser judíos, solamente eran seguidores del Mesías. Entonces, el cristianismo como tal nace en el siglo III. En el siglo III ya es cuando se empieza a llamar cristianismo, ya es cuando empiezan a ser eh, no cristianos, porque cristiano era un apodo que la gente de Antioquía le había puesto a los seguidores del Mesías, así como a los santos de los últimos días les llamaban mormones, así a los cristianos, bueno, a los seguidores del Mesías les llamaron cristianos, porque empezaron a usar el término Cristo. Pero en realidad van a encontrar muchas referencias a los del camino, a los seguidores, porque no había una frase que los definiera. Solo hasta las cartas de Pablo es cuando se observa la unificación del concepto como santos, que desafortunadamente eh, se tergiversó la palabra debido a que en su naturaleza griega, santo significa algo que merece beatificación, que merece honra, gloria, pero ese no es el objetivo de la palabra santo en hebreo, considerando que el propio Pablo decía, soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, entonces el contexto en el que él lo dijo es santo, significa apartado, alguien que se ha apartado del mundo, de entre las naciones, y que está consagrado como siervo de Dios. Entonces, eso es lo que significa santo, no alguien que es beatificado. Hermano Enrique. Juan, lo que mencionas acerca de que el cristianismo o el título aparece hasta el tercer siglo, pero en Hechos sí menciona la palabra que cristianos, ¿no? De hecho, se dice como primera vez. Ajá, Entonces, era muy mínimo que no se alcanza a definir como cristianos hasta el tercer siglo, entonces. así es. Y es por la siguiente razón. Originalmente la iglesia nace en Jerusalén y Jerusalén era la sede. Pero, si recuerdan, el Señor les había dado una profecía de que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y les dijo, cuando vengan ciertas características, y les empezó a decir rumores de guerras y que vean a los ejércitos reunirse, dice, entonces sabrán que viene tiempo de dolores. Los que estén en la ciudad huyan y los que estén en el campo no vuelvan. Entonces, técnicamente les dijo, salgan de Jerusalén. Cuando viene la destrucción del templo de Jerusalén, eh, técnicamente Pedro les recordó a los santos que debían de salir, que ya no se quedaran ahí.
Y entonces dejan que los judíos que no eran creyentes en Cristo, eh, pues tuvieran que luchar solos contra los romanos y finalmente pues termina destruido el templo. Este acontecimiento hizo a que la sede pasara a otro lugar, pero en lugar de pasar a un lugar específico, pasó a dos. Y algo semejante pasó en nuestra iglesia cuando estudiamos su historia. Hubo una época en la que había dos centros de recogimiento. En el caso de esa época fue Antioquía y el otro fue eh, Éfeso. Y eran los dos lugares principales, de tal forma que cuando los santos empiezan a encontrar refugio en Antioquía, ahí la iglesia crece de manera exponencial. En Éfeso, eh, al principio fue un crecimiento enorme, pero después simplemente se mantuvo. Pero en Antioquía creció grandemente porque era una ciudad quizá un poco más cosmopolita, más cercana a Grecia, y entonces por esa razón es que eh, en ese lugar es donde se propaga más el apodo de cristiano. De hecho, cristiano en realidad en griego es un insulto. Sí, no es algo que sea, ah, vaya, que esté haciendo referencia al Cristo, sino que está haciendo referencia a otra cosa muy, muy, muy grosera. Eh, pero ese era el apodo que se les daba. Obviamente ellos se sentían honrados de ese apodo porque mencionaba al Cristo. Entonces, cuando empezó, bueno, con la muerte de los apóstoles, la rivalidad entre Éfeso y Antioquía se hizo muy grande, al punto de que los obispos se excomulgan uno al otro y entonces surgen dos iglesias. Una de ellas sería, digamos que, absorbida por el Estado y entonces estaría bajo la protección de Roma, que fue la iglesia de Antioquía. Y entonces, a partir de ese momento, cuando la iglesia absorbe y se pone al cuidado de la iglesia, ese es cuando oficialmente se llama cristiano a todos los que eran miembros de esta iglesia. A partir de ahí, la iglesia se convierte en una institución, pero ya estamos hablando del siglo tercero. Entonces, sí, el apodo ya existía en el siglo primero, pero era un apodo peyorativo y sumamente insultante. Pero es hasta el siglo tercero cuando ya adquiere un carácter casi casi hasta de tipo sagrado. Y entonces el emperador se autonombra cristiano y a partir de ahí ese título deja de ser un apodo y se convierte en la designación de aquellos que son católicos, apostólicos y romanos. Entonces, esa es así que en breve, esa es la historia, ¿no? Del apodo cristiano. Pero lo oficial es que eran llamados santos por los apóstoles, que significa aquellos que habían sido apartados. Bien, hermanos, todo esto que acabo de mencionar es porque el tema es muy difícil, es sumamente difícil, sobre todo porque muchos de nosotros traemos una mente preconcebida a creer ciertos dogmas. Si yo les pregunto de quién es hijo Jesús de Nazaret, seguramente ustedes van a decirme de Dios. Nadie me diría, pues de José. Tal vez alguien me diría hijo de David, pero lo más seguro es que todos me dirían hijo de Dios. Si yo pregunto, mm, ¿quién está a la cabeza de la Trinidad? Seguramente me dirían el Padre. Algunos tal vez me dirían, pues el mismo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y así, semejantes respuestas podríamos recibir. Entonces, hermanos, en esta ocasión
Ahí dice, en pantalla eh, está el concepto de la divinidad del Hijo. Necesitamos saber si realmente es 100% Dios o 100% hombre. Y obviamente muchos diríamos, pues es que ambos, 100% Dios y 100% hombre. Pero ese problema que se presenta al resolver esta cuestión surge cuando hablamos de los milagros de Jesucristo. ¿Con qué poder hacía estos milagros? Y entonces muchos dicen, pues porque era Dios. De hecho, el libro Jesús el Cristo lo enseña así. Cristo caminó sobre el agua porque era Dios. Los mares le obedecían porque era Dios. Él era el creador de ellos y ellos le reconocían. Suena lógico. Pero cuando el Salvador dice, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, e incluso mucho mayores que estas. Entonces, la situación cambia, porque si Él lo hizo siendo un Dios, entonces nosotros, ¿cómo las vamos a hacer? Por otra parte, si Él dice, ah, haced las cosas que me habéis visto hacer, uno diría, bueno, claro, por supuesto, porque tú eres Dios y tú mandas y nosotros obedecemos. Pero Él las hizo porque era un Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr nosotros? Ese es el gran pretexto que muchos de nosotros tenemos cuando decimos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Y decimos, pero eso no se alcanza aquí, jamás se va a alcanzar. Entonces, nos viene perfecto a nuestra colección de pretextos para no ser igual al Mesías. Pero más aún, cuando dice, deja porque así cumplimos con toda justicia en el momento de ser bautizado. ¿Cómo es que cumple con toda justicia al ser bautizado como cualquier hombre? Si el bautismo de Juan era para el perdón de pecados y ciertamente para poder ser parte del reino de Dios. Y entonces, dice Nefi, pues si él no tenía pecados, entonces, ¿por qué era necesario que fuera bautizado? ¿Alguien recuerda la respuesta? Ok, tal vez no los agarré un poquito en curva, pero él dice, para mostrarnos a nosotros el camino. Entonces, él en todo su ministerio hizo cosas para mostrarnos a nosotros cómo debíamos de ser, pero él lo hizo porque era Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y entonces, hermanos, efectivamente, no solamente nos pone la vara alta para poder estar a su medida, sino que además la hace imposible, porque Él es Dios. Esto sí pensamos que Él es Dios. Ahora bien, yo creo que todos nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, no tenemos problema en aceptar que Jesús, el Cristo, es divino, de que Él es un Dios. Y ojo, dije Oye, Juan un Carlos, Dios. este, Pero, perdón. eh, lo que pasa es que no sé cómo poner para poder marcarte aquí que levantar la mano, pero lo Ah, que yo he sabido es que para que él pudiera darnos un ejemplo, él hizo las cosas como, como hombre, ajá, porque si no, no, de nada hubiera servido ponerlos el ejemplo si el hecho de que él es el Dios y él era Dios y nosotros pues no.
¿cómo podríamos estar a la altura de él? Entonces, no me acuerdo, alguien hizo un comentario que dijo que Jesucristo había hecho las cosas como hombre. Él logró las cosas como hombre, no como Dios. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Eh, sí, o sea, y de hecho vamos a ver cómo es que era necesario esa parte, o sea, que hiciera las cosas como hombre, pero el decir que él manifestaba los poderes de Dios siendo un hombre, es ahí donde nos deja en un piso disparejo. Ahora bien, Ujú. hay otra cosa más grave. Otra se las voy a decir. Hermana Alejandra. No, Bueno, yo como lo que acaba de comentar la hermana, yo pienso igual, pienso que el título del Salvador como el Hijo del Hombre precisamente es porque la condición divina de él fue que él en la tierra, precepto por precepto, volvió a empezar desde desde lo más humano, desde su nacimiento, desde todo. O sea, ujú, pensar que la tentación que tuvo y todos los procesos que vivió, simplemente su calvario, no fue en la investidura de hombre, me parece que no, yo sí pienso que él fue hombre en la tierra. bien. Muchas gracias, hermana. Hermano Enrique. Pero perdón, hemos escuchado que el Señor Jesucristo es de madre terrenal y de padre celestial. Y entonces mencionamos que por eso, pues trae 50% y 50%, ¿no? Exacto. Esa es también una historia que se dice y que se enseña como doctrina. E incluso algunos han eh, defendido la naturaleza del Cristo por esta razón, por el hecho de que dicen solamente se han hecho pruebas de ADN y solamente se encuentra una cadena, la de María. Pero si, obviamente, para saber si realmente de dónde sacaron la sangre, la supuesta sangre, para saber si es realmente de Cristo. Entonces, bueno, es ahí donde tenemos un gran conflicto. Voy a cerrar la sesión, hermanos, de una vez para que pueda seguir con la siguiente idea y continuamos. Ok, va de nuevo. Entonces, si decimos que el Cristo viene a esta tierra y viene en forma de semidios, de de que los elementos le obedecen porque Él es Dios y hace milagros porque Él es Dios, ah, la pregunta sería, ¿cómo es que le paga la justicia? Porque Adán quedó en deuda con la justicia siendo un hombre, no siendo un Dios. Y entonces por él viene la caída. Y entonces Cristo le paga la justicia siendo un Dios. Esto sería una tomada de pelo a la justicia, porque entonces no hay igualdad entre Adán y entre Cristo. Por otra parte, la cosa todavía viene más. Es un temazo, así como para no dormir. Hemos visto que Dios una vez fue como el hombre es y que el hombre puede llegar a ser como nuestro Padre Celestial, de tal forma que Dios es un hombre y no cualquier hombre, es un hombre exaltado, celestializado. Teniendo esto en cuenta, entonces José Smith nos aclara, pero cuando él era hombre, no era cualquier hombre, no era cualquier miembro de una iglesia. Él fue un Cristo, hizo las cosas que hizo Cristo. Y Cristo dijo, no hago las cosas de mí mismo, sino lo que veo que ha hecho mi Padre o lo que
ha dicho mi Padre que diga. De tal forma que entonces eh, Dios en realidad no es el inicio de todo, pero el resto de la cristiandad dice, pues sí, o sea, Dios viene de la nada y Dios crea todo de la nada. Y el judaísmo está de acuerdo, dice, por supuesto, solamente hay un Dios y de ese Dios emanan todas las cosas. Y hermanos, cuando yo les relaté, o bueno, cuando iniciamos propiamente nuestro estudio y tocamos el tema de la creación, yo les hacía un énfasis en particular. La Biblia no explica el origen del universo, del cosmos, del infinito. La Biblia explica el origen de la tierra de Israel. Va de nuevo. La Biblia explica el origen de la tierra de Israel. Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, se está refiriendo a la nación de Israel, a la porción que pertenecía a Israel. Por lo tanto, debemos de entender que cuando a Moisés se le dice, te voy a dar un relato de la creación, y nosotros en el libro de Perla de Gran Precio lo tenemos con claridad, solo te hablaré de este mundo, no te hablaré de otros mundos, porque algunos han dejado de ser y he hecho otros, así que solo te hablaré de este. Teniendo en cuenta eso, hermanos, entonces debería de ser más comprensible eh, el poder saber cómo es que Dios llega a ser Dios y Jesucristo llega a ser Dios, pero también fue Dios. Y entonces se oye complejo, por supuesto, y se vuelve más complejo cuando tenemos esa carga dogmática de ese cristianismo de 2000 años. Y entonces a veces duele. Cuando yo iba aprendiendo este tema, yo decía, pero es que no, es que así es, y así dijeron, y es que así me enseñaron, hasta que poco a poco fui comprendiendo bien. Y ahora entiendo que cuando Cristo dice que Él es el camino, es porque en verdad podemos seguir sus pasos. Que pongamos cualquier otro pretexto, eso ya es cosa nuestra, pero sí se puede. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, como les decía, yo creo que no tenemos problema en aceptar la divinidad de Jesucristo. Yo creo que todos tenemos esta aceptación de que Él en realidad es Dios. Bueno, un Dios. ¿Y qué Dios es? Pues es el Dios Yuhei-Ba-Hei, el cual dijo de sí mismo que Él era el Redentor, el Salvador y el Buen Pastor. Él es la palabra, el Logos, el Verbo. Eh, Él mismo se manifiesta como el Padre, pero también se manifiesta junto al Padre. Cuando vimos el relato de las tablas de Moisés, ahí vimos un ejemplo. Ah, Actualmente es glorificado a la diestra del Altísimo. Eso lo describe perfectamente Esteban al momento de ser apedreado y deja su testimonio. Pero junto con eso hay muchos otros testimonios que nos muestran, e incluso dentro del propio judaísmo, se sabe con certeza, porque así lo han escrito los sabios desde tiempos inmemoriales, que el Mesías se va a sentar a la diestra, no en el mismo trono. Entonces, para empezar, son dos personajes completamente separados. Eh, Uno se sienta en el trono y el otro se sienta a su diestra. Uno es el Padre, otro es el Hijo, uno es el Altísimo y otro es el Señor. Y son cosas muy diferentes.
lo que llama la atención es que a Yuhet Bahei en algunas traducciones se le llama el Señor. La Reina Valera confunde muchísimo esta información, dando incluso a veces al Padre el título de Señor. Pero en realidad, Yuhet Bahei es el Señor. Y el Señor es Jesucristo. Y dice, es un hombre inmortal y exaltado. Es creador y Señor del día de reposo, no del domingo. No, no es Señor del día del Señor, o sea, del domingo, sino que es Señor del día de reposo. Entonces, esto quizá lo tenemos más claro, pero lo de completamente hombre a veces no es tan claro y nos cuesta, y sé que a algunos les puede hasta doler y van a decir, ya me voy porque Juan Carlos es muy hereje. Es más, hoy viene más hereje que nunca. Bueno, vamos a ver y vamos a revisar eh, algunas de estas escrituras. Y la primera que tenemos en pantalla, ok, ahí está. Bien, la primera escritura que tenemos en pantalla es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Esta vez sí les voy a pedir que me ayuden a leerlas porque son varias y de hecho el tema nos va a llevar algo de tiempo. Pero quiero que quede bien claro, que no haya dudas, que todo cuaje perfectamente bien, porque si no, cuando veamos el Espíritu Santo, ya nos vamos a querer agarrar hasta de las greñas. Entonces, eh, ¿quién me ayuda con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5? A ver, voy a tratar de Yo, hacerlo rápido yo lo también. tengo, Juan, pero Ah, me cuesta un poquito de trabajo leerlo, ok. pero está No, bien, voy a tratar. Dice, sí, por hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. muy bien. Gracias, hermano. Y qué bueno que lo leyó así despacito. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Un Yeshua, el Mesías, Jesucristo. ¿Y cómo qué título o más bien, qué adjetivo le da al final? hombre, Hombre. Para Pablo, Jesucristo no era un Dios, Jesucristo era hombre. Quien intercede por el hombre es el hombre llamado Jesucristo. Y hay una razón de por qué. Es importante entender esa parte. Pero habrá alguien que dirá, bueno, pero es que era hombre. Actualmente es un Dios. Pues para que se ponga más sabrosa la conversación, vamos a decir que no solamente ahora es un Dios, sino que él siempre fue Dios. Ahora, ¿cómo resolvemos entonces el que Pablo diga Jesucristo, hombre? Carlitos había levantado la mano y después hermana Alejandra. Gracias, Juan. Estamos viendo acerca de las escrituras, cómo es que Pablo identifica a Jesús como hombre. La Ujú. pregunta es, ¿nosotros gozamos de la plenitud del Evangelio actualmente? José Smith nos dio la plenitud del Evangelio, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, sí nos dieron la plenitud del Evangelio o nosotros no tenemos la plenitud del Evangelio.
Sí, tenemos la plenitud del Evangelio. ¿Tenemos el conocimiento de quién es Jesucristo o no tenemos el conocimiento de quién es Jesucristo? Me estoy refiriendo como iglesia que fue restaurada. ¿Tenemos el conocimiento de quién es Jesucristo o no tenemos el conocimiento de quién es Jesucristo? Más bien, deberíamos tenerlo. Entonces, no tenemos el conocimiento de quién es Jesucristo. Como iglesia, yo creo que no. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos restaurar ese conocimiento? Ahorita vamos a leer esas escrituras que nos estás marcando. Yo no sé si Nelson las conoce, las escrituras, no sé si ha leído todas esas escrituras, Nelson, no lo sé. Si él no ha leído esas escrituras, bien haríamos en darle a leer estas escrituras para que pudiera tener la plenitud de quién es Jesucristo. Ahora, mi cuestionamiento es este: ¿por qué no conocemos a Jesucristo? Muy ¿Por qué bien. no lo conocemos ¿Qué opinas tú? como hombre? ¿Qué opinas tú, Yo Carlos? no sé. No te laves Cuando las yo, cuando manos yo de fui esa enseñado en manera. el seminario, ay, soy ignorante. Cuando yo fui enseñado en el seminario, se nos enseñó eso, ¿no? Que Jesucristo era un Dios, el mismo Padre del cielo y de la tierra, como dice en Mosía, pero que nació de Marías, un semidios, y que no podía ser un hombre mortal como nosotros, porque si era un hombre tal como nosotros, no podría haber hecho la expiación. Ajá. Y entonces de ahí se basaban para decir, no es igual que nosotros. Pero si ahorita estamos viendo escrituras que dicen que si era mortal tal como nosotros, era un hombre como nosotros, y José Smith, se le restauró el evangelio, se le restauró el conocimiento de Dios. ¿Por qué entonces ahora no nos enseñan esta parte? Muy bien. Bueno, sí hay una respuesta. La respuesta es por el peso de 2000 años de tradición. 2000 años de tradición. Es una tradición que ha durado más que cualquier otra. Entonces, por eso es que pesa el quitar esa tradición a todos los seres humanos, incluso los que no son creyentes, tienen esa noción grecorromana de Jesús el Cristo. Entonces, Entonces, Nelson no conoce esta parte, yo creo que sí, ¿sí? pero pesa. Yo lo dudo. Yo dudo que los apóstoles conozcan esta parte. Lo dudo. En el sentido de que desde el púlpito nos dicen que es un semidios, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, efectivamente. yo dudaría que ellos conocen esta parte. Eh, Confiemos en que Pues, gracias. ellos no se codean tanto con Dios como nosotros, pero ah, vamos a dar también tiempo al tiempo, porque hay quizá alguna razón que nosotros no hemos comprendido. Porque ciertamente no se puede enseñar algo que el pueblo no esté dispuesto a recibir. Cuando José Smith recibe el mandato de restaurar el Evangelio, de sacar a luz el libro de Mormón, se hizo posterior a los muchos movimientos religiosos, se hizo hasta el segundo gran despertar. Entonces, pudo haberlo hecho Martín Lutero desde hace muchos siglos, pero no era el tiempo. El tiempo era cuando había un pueblo dispuesto a. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué tan dispuesto está nuestro pueblo a aceptar esta enseñanza? Yo sé de hermanos que literalmente me han dicho, es que estás enseñando una herejía.
hermanos de este siglo XXI que eh, se decían ser mis amigos. Entonces, no ha sido fácil, no es fácil para el pueblo y evidentemente el hecho de que en la historia de José, él se da a conocer a sus hermanos después de un buen rato de haberlos visto, este, es muy simbólico, muy emblemático en el hecho de que no se dio a conocer desde el principio, sino hasta cuando ya los vio más reunidos y hasta que vio un sacrificio, cuando Judá se ofrece en lugar de Benjamín. Y entonces se da cuenta de su verdadero arrepentimiento y entonces se muestra a ellos. Entonces, vemos tiempo al tiempo a que esté más dispuesto el pueblo. Hermana Alejandra. Híjole, hermano, pues yo escuchándolo pienso muchas cosas y pensando en la humanidad y pensando en la manera como el conocimiento se despliega frente a nosotros como humanos, siempre, siempre cuando empiezas a abrir los ojos, lo haces desde la perspectiva de tu persona. El universo fue descubierto y se pensaba que el ombligo del mundo, del universo, éramos nosotros y que todo giraba alrededor de nosotros. Así empezamos, ¿no? Ujú, Y de esa misma forma, eh, toda la doctrina puede presentarse y desplegarse frente a nosotros de acuerdo a eso, a esa mentalidad que no te permite abrirte. Y yo pensaba, yo fui al templo hoy y yo precisamente pensaba en las creaciones de Dios, que son impresionantes, con los conocimientos que tenemos ahorita de tecnología y el tamaño que tiene la Tierra como Tierra frente a todo eso. Y pensando en lo que usted está diciendo, yo voy a decirle algo que es muy descabellado, pero lo pensé. Yo pensé que la eternidad es un giro eterno, ¿no? ujú, Y pensé también en que es posible que Jesucristo sea un título. Mm, ujú, Pensé en eso porque pensé, Jesucristo, nuestro Jesucristo, que es quien dio la vida por nosotros, existe, obviamente. Vino, nos enseñó a vivir desde esa posición de hombre, porque sería, yo siempre pensaba, yo no soy perfecta, o sea, cuando, un ejemplo, ¿no? Si peleas con alguien o si alguien te es muy desagradable, dices, oye, ¿en qué momento lo voy a querer, no? O sea, ujú. ¿cómo lo voy a hacer? Quererlo. Si me cae tan mal, este, y en algún momento justificaba y decía, pues yo no soy Jesucristo, o sea, como para querer a esa persona, ¿no? Tan desagradable. Sin Ajá, embargo, lo que ahorita acaba de decir es justo eso. O sea, yo creo que te hace muy humano, mucho más humano, el saber el punto en el que te encuentras y levantarte sobre él, ¿no? sí, Y eso es Jesucristo para mí. O sea, eso es lo que es el Jesucristo, el Hijo del Hombre. Es aquel muy que bien. se levantó por encima de su humanidad y Así es. además hizo posible que nosotros dentro de esa mentalidad de no puedo o me cuesta o no soy perfecto o X, tengamos la esperanza, ¿no? De que podemos seguirlo. Ujú, Porque el camino que él te propone es un camino que es el amor, así es. ¿no? Y el amor es algo que, que hace que el universo esté sostenido. Entonces yo sí pensé que Jesucristo podía ser un título en el sentido de que se manifiesta en las creaciones porque es el camino para que todos los seres que son hijos de Dios se conviertan en hijos de Dios, porque la Biblia dice, existen los hijos de Dios y los hijos de los hombres, Así es. y es una gran diferencia. O sea, quiere decir
que ser hijo de Dios implica conciencia. De hecho, no eres Exactamente. consciente, no puedes ser hijo de Dios. O sea, no es un traje que te pongas. Es más, no es ni siquiera la vestidura en el templo. Que tú puedes tener la vestidura del templo y no ser consciente. No necesariamente realmente estás teniendo las ordenanzas y estás realmente teniendo un convenio con Dios, tú y Él. Eso pensé, hermano. Perdón. Es correcto, hermana. Muchas gracias. Hermana Eugenia. Hermano Juan Carlos, una pregunta, fuera de todo esto. ¿Quién Sí. bautizó a Juan el Bautista? Válgame la redundancia. Muy buena pregunta, hermana. Sí, ¿por qué Eh, le pregunto? Porque se acuerda que hace 8 días yo le dije, ¿qué tenemos que estudiar? Y yo vi una ajá. película, bueno, de lo que dijo usted y ahorita sí estoy escuchando y tengo mis anotaciones, pero sí me quedé con esa duda. No sé si me la pueda contestar ahorita o más adelante. Gracias. No hay de qué, hermana. Bueno, la vamos a dejar pendiente y sí es importante contestarla porque obviamente cuando cuando El Salvador va con Juan, le dice, yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces le dice, deja porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces, el hecho de saber que Jesús es bautizado por Juan convierte a Jesús en discípulo de Juan. Y la siguiente pregunta sería, entonces, ¿quién bautizó a Juan? Efectivamente, para saber, entonces, quién es discípulo de quién. Entonces, sí lo vamos a resolver, hermana, pero deme un poquito de chance porque tenemos este tema aquí, en puerta. Ok, Eh, entonces, perdón, nada más. sí, En efecto, sí, eso pasa, que le dice, tú me debes de... Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan todavía no está bautizado. ¿O ya? ya, Ah, ya, ok. ya Entonces, estaba, ¿por qué le... Ajá, ya entendí, porque le dice, yo debería ser bautizado por ti, pero él ya fue bautizado entonces, ¿verdad? ¿recuerdan que leímos una escritura donde dice que Juan vendría lleno del Espíritu Santo? Es muy notorio que Jesús al nacer, nace en cero, sin nada, se despojó de todo, Sí, pero Juan al nacer viene lleno del Espíritu Santo. Es diametral lo que está sucediendo. Entonces, ahí hay algo importante que tenemos que aprender y sí lo vamos a hacer, hermana, porque es muy importante esa cuestión. Pero denme sí. chance nada más para que podamos avanzar en este tema y vamos a abordar ese tema también. Ok, gracias. No hay de qué, hermana. Bien, vamos, como ya se nos va a acabar el tiempo, solamente vamos a leer una escritura que va a ayudarnos a resolver el asunto de cómo es que Cristo le paga la justicia. Y vamos a ver cómo se relaciona con la primera escritura que leímos, de Timoteo 2 capítulo 5. La siguiente escritura que vamos a leer es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20, 21 y 47. Es Primera de Corintios 15, perdón. No, voy a quitar. Aquí está. Bueno, mientras que están buscando la escritura, nada más explico algo que nos mostró nuestra hermana Alejandra, que es precisamente tocante al nombre de Jesucristo. Oh, ¿qué está pasando? Ok, Yo ya la tengo, hermano, ¿eh? ok, ahorita me va a ayudar, hermana. Ok, el concepto nombre en hebreo se llama Sem.
Y recuerdan, Sem era uno de los hijos de Noé. Eh, Sem no solamente significa nombre, en realidad un nombre en hebreo representa la fama, la misión, su preordenación, su divinidad, es decir, no porque sea un dios, sino porque su naturaleza divina le indica que hay algo en él que se tiene que realizar. Es decir, el nombre de una persona debe de enseñarle a qué vino a este mundo. Por eso es que los nombres son importantes y que de pronto haya un Maciosare, pues no solamente es una burla al himno, sino efectivamente es eh, una burla a la vida misma, porque técnicamente no hay un mensaje que enseñarle al hijo, incluso al llamarle por el nombre por un nombre extranjero que no se sabe qué significa, pero suena bonito y con eso ya creer que cumplimos al dar un nombre. Dar un nombre es sumamente sagrado y especial, razón por la cual cuando se recibe el anuncio del nacimiento de Jesús, se indica claramente eh, que el nombre del niño debe ser Yeshua. Y en este caso es importante, así en hebreo, porque Yeshua significa salvación de Yah. No en español. En español no significa nada. En inglés tampoco. En hebreo sí, es salvación de Yah. Y es importante porque la salvación de Yah es porque Él mismo vendría a ejecutarla. No es porque enviaría a un emisario, como en otras ocasiones, a un profeta más, a un, eh, no sé, a un apóstol, sino que Él mismo bajaría por sus ovejas, Él mismo las reconocería y oirían su voz. Y esto es en cumplimiento a profecías muy claras de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero eso lo veremos más adelantito con calma. Solamente quería mencionar esto del nombre, porque sí es algo muy importante eh, el hecho de que se llame Yeshua. Bien, ahora sí, vamos a continuar con Primera de Corintios, capítulo 15 versículos 20 y 21 y después el 47. Por favor, hermana. Sí, Ah, perdón, hermana, no le escuchamos. Ah, ¿alguien dijo que iba a tener la escritura? ¿Que ya tenía la escritura? Si quieres se la leo, hermano. Por favor. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien. Y el 47. Y el 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del Hijo estando en la tierra? La naturaleza es de terrenal, ¿no? Bueno, dice que es de, celestial, De hombre. pero es un hombre, exactamente. Y entonces nos da con claridad cómo es que se nivela la balanza ante la justicia.
porque por un hombre entró la muerte y el pecado. Así por un hombre, no por un Dios, viene la resurrección. Entonces, esto es sumamente importante porque aquí, hermanos, es donde entramos en esa idea de que tiene que ser Dios el que baje y le pague a la justicia, porque si fuera un hombre, pues no podría, porque sería imperfecto. ¿Por qué? ¿Por qué sería imperfecto Jesús el Cristo si fuera 100% hombre? Y entonces, hermanos, ahí es donde vienen nuestras falsas creencias. Y decimos, porque si hubiera sido 100% hombre, entonces traería el pecado de Adán. Eso es lo que se enseña en la cristiandad. Si Cristo fuera 100% hombre, él traería el pecado de Adán, es decir, su transgresión original. Pero ¿qué no dicen nuestros artículos de fe? Creemos que el hombre será castigado por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Entonces, efectivamente, esa no puede ser la excusa que usemos nosotros, los santos de los últimos días, para entender que Jesús era un hombre. Hermana Alejandra. Hermano, se me ocurre pensar que es la construcción de un Dios. O sea, Dios tiene que partir desde el humano Ujú, para ser Dios, ¿no? exactamente. Esta escritura está hablando de que Cristo es hombre, Ujú, y como las otras que usted leyó. Y además el título del Hijo del Hombre tiene una razón de ser. así es. Aunque hay que mencionar que el título Hijo del Hombre es mucho más sagrado que decir el Hijo de Dios. Hijo del Hombre es celestial, es brutalmente celestial, pero Hijo de Dios es más de la tierra. Lo veremos más adelante. ¿Por qué? Ok. Pero obviamente es un juego de palabras. En hebreo debería sonar como Ben Adán, hijo de Adán, hijo del hombre. Entonces, obviamente, eso que usted acaba de mencionar es bien importante porque obviamente también nos está enseñando cómo es que Dios llegó a ser Dios. Eso, entender eso en Cristo duele, o sea, le duele a la cristiandad porque Dios es eterno, porque Dios es la inmensidad del espacio, Dios ni siquiera es humano. Eso dicen en la cristiandad, eso dicen los del judaísmo, pero vamos a ver que no. Oye, Juan, ajá. Otra vez, es que se corta. Juan, en esto que mencionas acerca de, ¿se corta? Ya te escuchamos. Ah, bien. Juan, en esto que se menciona que Jesús es el Hijo del Hombre y que mencionas que es Ben Adán, Brigham Young trató de explicar esta parte en Adán Dios. ¿Tiene que ver con eso? No, desafortunadamente no. Yo quisiera defender a Ah, lo Brigham Young, siento. pero no puedo. Sí, Por favor, Brigham Young sí. se saltó la Casa Blanca, y me refiero a la Casa de los Doctores Blancos, para enseñar una doctrina sumamente Ajá. descabellada. Pero sí, no tiene que ver propiamente con eso. Ah, ok. Gracias, Juan. Sí, hermano Enrique. Pero también hemos aprendido que cuando dice el título Hijo de Hombre, es Hijo de Hombre de Santidad, ¿no? Correcto, así es. Que es el verdadero nombre de Dios en español. Pero esa sería la traducción.
de lo que significa el nombre de Dios, del Padre, en español. Hijo, bueno, perdón, hombre de santidad. Entonces, Que en Perdón, lenguaje pero, adámico es Amán. ajá, Amán es precisamente. Ok. Entonces, de pero ahí, además, pe- ajá, pero además, hermano, es muy impresionante pensar que él siempre dijo que hizo lo que vio hacer a su padre. ujú, Luego, exacto, entonces, lo que él hizo en la tierra se hizo y lo hizo Dios. A ujú, mí, lo que usted ahorita nos está diciendo me da la impresión de que volvemos a lo mismo. La forma como aprendemos es centrada en lo que entendemos, hasta donde podemos. así es. Y justificamos lo que alcanzamos a comprender como Dios nos da a entender, ¿no? Y como no le Ahora, preguntamos al Padre, aparte, nos preguntamos entre nosotros, pues encontramos muchas respuestas. Pero a mí me parece que esto es una cosa sumamente importante porque claro, estamos hablando de la naturaleza de Dios y estamos hablando exactamente. de cómo se hizo Dios. O sea, no es ese concepto prefabricado de lo que nos han enseñado como lo han hecho. Entre Pues, que ve la grabación. Ok, perdón, hermanos. Eh, Bien, hasta aquí vamos a dejar este, la clase de hoy, para que vayamos asimilándolo poco a poquito. Yo sé que quienes hemos leído Jesús de Cristo, quienes hemos escuchado a nuestras autoridades en la última conferencia, nos han enseñado que Él es Dios en la tierra y usan algunas escrituras como he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ah, muchos de la cristiandad se han tomado de este versículo para enseñar un concepto diferente de lo que realmente es el Mesías. Ah, y hermanos, que nosotros tengamos el privilegio de ser la iglesia de la restauración, pero más allá que tener ese título, somos la iglesia que lleva su nombre gentil, por cierto. Ah, pero si esta iglesia le diéramos así como se llama y le damos su nombre hebreo, sería impresionante el llamar la iglesia de Yeshua Hamashiach, de los Kadoshim. O sea, eso ya, nada más con esa frase, es eh, extraordinario lo que se podría aprender. Ah, pero bueno, finalmente, hermanos, lo que quiero hasta aquí es dejarnos, más bien, llevarnos el conocimiento de que la justicia fue pagada, perdón, se quedó una deuda con la justicia y esa deuda fue por un hombre y por un hombre vino la caída del universo, no por un Dios, fue un hombre que cayó, un Adán. Y un hijo de Adán le paga la justicia y entonces se equilibra la balanza. Y eso es una expiación infinita. Sin embargo, hermanos, el sufrimiento, todo lo que implica el acto expiatorio de Jesucristo, ciertamente un hombre común no lo hubiera soportado. La única ah, variante que podríamos encontrar y que tiene, que sí conserva esa naturaleza de Dios, es el hecho de que
nadie podía matar al Mesías. Nadie podía matar al Mesías. Ojo, solo él mismo podía despojarse de su cuerpo. No suicidarse, ¿eh? Eso es otra cosa. Solo él podía despojarse de su cuerpo, pero nadie podía quitarle la vida al Mesías. Esa sería la única característica de su deidad. Pero fuera de eso, eh, él tenía que haber sido hombre para poder pagar a la justicia sin que eso fuera una tomada de pelo. Porque obviamente decir que por un hombre vino la muerte y por un Dios la resurrección, deja a la justicia en ridículo. Pero es manifestada la sabiduría, la justicia y la misericordia de Dios en este plan perfecto de traer a su Hijo en completo estado mortal para que Él viviera y pudiera pagar a la justicia lo que se le debía. Y entonces, quien le resucita es el Padre. Quien le da nombre, que es sobre todo un nombre, es el Padre. Y quien le exalta hasta lo sumo y le dice, siéntate a mi diestra, es el Padre. No es el Padre mismo el que baja y después vuelve a subir y diciéndole a la justicia, jejejeje, te gané. No, no es esa clase de Dios que tenemos. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, pero les aseguro que el poder entender que Dios manda a su Hijo no como un semidios, sino como un humano cualquiera, e incluso un humano por debajo de los humanos, uh, lo hace más divino, porque ciertamente sé que por lo menos yo no aguantaría las humillaciones, el rechazo, la soledad, porque hasta sus discípulos lo dejan solo, la traición, porque hasta no solamente Judas, sino sus apóstoles, excepto Juan, lo abandonan, lo traicionan. Entonces, yo no lo hubiera aguantado ni soportado. Apenas llevo poquitos tiempo de estar solo y ya me quiero cortar las venas con la sopa de letras. Entonces, imagínense Ah, el sufrimiento de Dios al ver a su hijo así. Y obviamente el sufrimiento del hijo. Entonces, ah, realmente yo sé que él fue un hombre y eso lo hace más divino. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Carlitos, Amén. adelante. Amén. Estabas hablando acerca de que él era un hombre aún por debajo de los hombres. Hay una escritura, no me acuerdo, donde dice que él descendió por debajo de todo para poder ascender por encima de todo. Ahí si Ajá. alguien se acuerda, me la recuerda, por favor. Ok, De, con gusto. de hecho, hermano, perdón, de hecho se sabe que el Jordán, en donde se fue bautizado, es uno de los puntos más bajos o sea, sí, Ajá, es el punto más bajo de la tierra. Eso es sí. muy impresionante. Eh, cuando Naaman es bueno, tiene la lepra, va con el profeta y le dice, lávate 7 veces en el río. Y entonces va al Jordán y dice, ¿qué no hay otros ríos mejores como para que me tenga que meter en estas aguas inmundas? Efectivamente, esto que menciona es cabalístico. El ser bautizado en el Jordán significa sumergirse en lo más profundo de la inmundicia. Pero es ahí, simbólicamente, cuando nosotros nos bautizamos, es ahí, en la inmundicia, donde dejamos nuestra inmundicia. Pero
el Mesías tuvo que bajar hasta ese nivel, al nivel de la inmundicia, para llevar a cabo la expiación. Gracias por recordarme eso, hermana. Muy bien. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pueda ustedes tener una semana de éxito y gracias por haber estado en esta clase. Vamos a terminar con una oración. Y hermana Eugenia, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Claro que sí, hermano Juan. Solo una pregunta, porfis, antes de que terminemos. Ahorita Sí. dijo algo bien importante del bautismo, que tenemos que bajar hasta la inmundicia. Entonces, cuando nos bautizamos, quedamos limpios, porque estamos Eh, bajando a la profundidad, por decirlo de alguna manera, este, ay, se me fue la palabra, metafóricamente o algo ajá. así, o es juego de palabras, no sé cómo lo quiero decir. Y entonces, pues sí salimos limpios, ¿no? Porque estamos saliendo ya, estamos ahí dejando todos nuestros pecados, por decirlo de alguna Ah, manera. Y decimos, bueno, lo dejamos para la próxima clase si quiere. bueno, no lo respondo de una vez. En realidad Gracias. es solamente símbolo. ¿Qué quiere decir? Que en teoría, o sea, es un símbolo de, digamos, nuestro viejo hombre sepultado en la inmundicia, donde debe estar todo lo que es inmundo, y nace una nueva criatura. Pero esto se logra, ojo, solo hasta después de arrepentirnos. En teoría, se supone que una persona conoce el Evangelio y pasan años, y en esos años, esa persona eh, se arrepiente, acepta a Cristo, y entonces, cuando se bautiza, ya es una criatura nueva. Este proceso no lo vivimos en la iglesia. Nosotros lo hacemos al revés. Primero nos bautizamos y después nos arrepentimos. Y eso no está dando resultados. Eso no es correcto. En realidad debe haber un arrepentimiento y hoy eso significa que las personas deberían de asistir a la iglesia por lo menos 2 años antes de bautizarse para realmente saber a qué se están comprometiendo. Y entonces cuando ya saben a qué se comprometieron, es cuando ya no les gusta y se alejan de la iglesia. Entonces, eso que menciona Mana, sí es importante recordarlo, por eso no quise perder la oportunidad, que el bautismo no quita los pecados. Simbólicamente le estamos mostrando como un testimonio a Dios de que hemos aceptado a su Hijo y hemos decidido ser una criatura nueva. Entonces, en teoría, por eso es que algunos dicen, es que una vez que aceptas a Cristo, ya no puedes pecar, ya no puedes tener pecados. No porque no puedas, sino porque no deberías tener pecados, porque se supone que somos criatura nueva. Pero en la vida real, así no se está llevando la enseñanza ni el Evangelio. Eh, entonces estamos como que tratando de convertir a la Santa Cena en una especie de lavatorio, pero no es correcto tampoco. Entonces, lo correcto es conocer el Evangelio, tener fe en Jesucristo, arrepentirnos y después bautizarnos. El bautismo es para entrar en el reino de Dios, pero no para quitar pecados. Cuando Juan el Compre- Bautista dice, eh, bueno, más bien, cuando las escrituras dicen que Juan bautizaba para perdón de pecados, debemos de entender que él enseñaba, arrepentíos y bautícese. Entonces, primero el arrepentimiento y después se bautizan para perdón de los pecados. Entonces, es como si fuera una especie de receta. Primero esto, para que después aquello, y entonces el resultado es este. Pero desafortunadamente nosotros le quitamos el arrepentidos y entonces ponemos solamente bautizados para el perdón de los pecados. Pero eso no es correcto. Entonces, Excelente, hermano. espero Le que agradezco. haya No, sí, ayudado. me Bien, quedó hermanos. clarísimo. Y sí estoy de ¿Puedo acuerdo hacer una con usted. pregunta? Claro, hermano. Hola, tanto tiempo. Hermano,
¿A qué hora es la clase allá? Porque nunca me enchufo con el horario. Aquí comenzamos a las 8:15 Ya, entonces a las 10:15, que tenemos y, diferencia de horario. y los jueves decidimos cambiar el horario también, lo recorrimos igual a las 8:15 también. Ah, ya, ya. Porque cuando me he conectado soy el único que está en el grupo y digo, ¿qué pasó? No, Sí, ahora entonces, entré y agarré la colita, pero agarré algo bueno. muy bien, Ya, hermano. entonces a las 8:15 hora de México. Ok, Ya, sí, porque acá ya van a ser las 12 de la noche. perfecto. Entonces, vamos a buen tiempo para que vaya, descanse, hermano. Gracias. Este, ¿Ya hago la oración, hermano Juan Carlos, o espera que me diga usted? Adelante, hermano. Muchas gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta noche un grupo de hijos tuyos inclinamos la cabeza para agradecerte por haber tenido la oportunidad de estar reunidos y aprender más de tu evangelio. Señor, gracias por la tecnología, gracias porque el hermano Juan Carlos nos comparte de su conocimiento y lo más importante nos da de su tiempo. Gracias por cada miembro de este grupo. Gracias porque conocemos tu palabra y porque estamos aquí aprendiendo más. Ahora te pedimos con humildad que nos permitas descansar, recobrar nuestras fuerzas para mañana emprender un nuevo día y que todo lo que hayamos aprendido lo podamos poner en práctica en nuestras vidas diarias y lo podamos compartir con nuestros semejantes. Señor, bendice al hermano Juan Carlos con todas las bendiciones que tú sabes que él necesita y que le hagan falta. Principalmente dale salud y dale una bendición a cada miembro de este grupo. Y todo eso te lo pedimos con humildad en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Juan Amén. Carlos, que descanse. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y a cenar y a dormir. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Hermanos y hermanas.